Mela, no te preocupes, yo estoy grabando. Ven chicos, toda la pantalla, ¿no ven? Eso quería preguntarles. Sí, sí. Ya. ¿Qué aparece así? Qué raro. ¿Ven, no ven? Ujú. Ya. Bueno, buenas tardes chicos. Buenas tardes colegas sería en este caso. Bueno, vamos a seguir chicos con el tema 14 que es sinusitis. Bueno, sinusitis como tal un concepto, claro, en el Nelson no lo dice, pero menciona que es una enfermedad, como dicen, es muy frecuente, ¿no? En la edad, más que todo en los niños y adolescentes. Y va a haber dos tipos de sinusitis como tal. Por eso lo he vuelto aquí como una clasificación. Está la sinusitis aguda y está la sinusitis crónica. En la sinusitis aguda vamos a ver que se divide en sinusitis vírica y bacteriana. La bacteriana va a ser la más frecuente y vamos a hablar mucho en los demás apartados que vamos a pasar en las siguientes diapositivas, pero hay que saber que la sinusitis aguda, su duración va a ser más de 30 días. Y luego va a haber una subdivisión que va a ser la sinusitis subaguda, que va a ser de 1 a 3 meses, más o menos aproximadamente. Y la sinusitis crónica, que ya va a ser mayor a 3 meses la duración. Y como tal, hay que saber que la sinusitis crónica normalmente va a ser porque... Ay, no habéis aprendido a mí este ratito, chicos. Me he olvidado aprender. Ya. Ya. ¿Cómo estás siguiendo? Lo siento. En la sinusitis crónica, como tal, ¿por qué va a ser crónica? Va a ser porque normalmente el paciente pediátrico o tiene una persistencia y eso va a ser una... Aquí menciona también en eso aparte que no tiene que ver con la clasificación. La sinusitis micótica normalmente va a ser por el hongo que es el Aspergillus mucus. Normalmente dice que va a ser aquellos pacientes pediátricos que reciben un trasplante, no sé, el pediátrico también, ¿no? El que recibe un trasplante de médula ósea, en la cual cuando se realizan los laboratorios va a presentar una neutropenia, una linfopenia, mencionan. Entonces eso lo vamos a hablar más adelante también, pero lo que quiero que se les quede claro es aquí, una sinusitis va a ser solamente dos tipos de sinusitis aguda y crónica. ¿Y por qué va a ser más prevalente la bacteriana? Dice que va a ser entre un 0.5% hasta 2%. Nuevamente va a ser porque va a haber infecciones más que todo, va a prevalecer en la vía aérea superior, ¿no? Y más que todo va a ser, como dicen, ¿no? Hay niños y adolescentes y entonces la bacteriana es la que vamos a hacer más énfasis en esta clasificación, ¿no? Entonces vamos a usar la siguiente. Hablando de la anatomía, su localización, vamos a hablar de los senos. En la parte lo siento, la parte de la cara, como vemos los senos aquí, como ven en la imagen, vamos a ver tres los senos paranasales, los senos frontales, los senos etmoidales, los senos maxilares. Normalmente su localización mucho va dependiendo de cómo son cavidades neumáticas. Hay otras que dicen que no van a ser no neumáticas. Entonces, aquí vamos a hablar primero del seno frontal. Del seno frontal dice que normalmente se va a desarrollar, va a llegar a su desarrollo entre los 7 a 8 años. Mientras el seno maxilar dice que va a empezar a completar su desarrollo hasta los 4 años y el seno esfenoidal va a ser hasta los 5 años aproximadamente. Y el seno esmoidal, ¿no? Como ven aquí. Normalmente, supuestamente, menciona la bibliografía de Nelson que el seno esmoidal y el maxilar normalmente dice que ya están presentes esas cavidades neumáticas antes del nacimiento, como tal. Entonces, es importante saber su localización, ¿no? Para de esa forma ya evidenciar según la clínica, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Y algo también importante en la anatomía es tomar en cuenta que estos senos van a desembocar en un orificio, que el orificio dice que mide del drenaje de los senos, mide de 1 a 3 milímetros aproximadamente. Entonces, como ven aquí en esta imagen de que la técnica de Cadwell, ¿no? El paciente está en posición de Cadwell. Como ven, aquí están los senos, ¿no? Como vemos proyectar lo mismo que hemos visto aquí en la otra imagen, los senos frontales, los senos sigmoidales
que está entre la órbita, ¿no? Y la polimoides y los senos maxilares. No sé si aquí evidencian algo diferente, que es una opacidad, ¿no ve? En el seno maxilar. Y en el seno maxilar del lado izquierdo, normalmente es un paciente que tiene sinusitis, ¿no ve? Pero del seno maxilar. Entonces, esta radiografía esto lo está demostrando, ¿no? Y entonces, eso es para hacer comparativo, ¿no? De un estudio radiológico a lo que estamos viendo en la anatomía, ¿no? Ahora, hablando de la etiología, como hemos dicho, lo que vamos a hablar más en todos los apartados va a ser la sinusitis bacteriana aguda, lo cual va a estar asociado por qué tipo de bacterias, dirán, ¿no? Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, la Monopilos influenza, que es entre un 30% más que todo, y el estreptococo también pneumoniae, ¿no? También el estreptococo pneumoniae, que va a ser un 30%, y esta Moraxella catarrhalis normalmente lo que va a producir dice que es una beta lactamasa, mientras la Haemophilus influenza normalmente dice que siempre va a presentar una resistencia a la penicilina, esta bacteria. Y el estreptococo pneumoniae, entonces, estas dos diferencias de resistencia va a ser esta la penicilina, ¿no? Y el Staphylococcus aureus siempre va a ser resistente a la metaciclica aureus. Es que el Staphylococcus aureus va a ser muy poco frecuente, ¿no? Y aquí también, no sé cómo ven en la imagen, estamos hablando también del Aspergillus, un hongo. En eso entonces también podríamos recordar, ¿no?, la sinusitis micótica, que es por el Aspergillus, ¿no? Y aquí también está otra bacteria, va a ser el estrococo del grupo A. También está el grupo B, ¿no? Grupo A, grupo B, hemolítico. Y aquí me faltaba una imagen que es el estrococo coagulasa negativo, ¿no? Eso no me alcanza aquí espacio a poner eso, pero ese tipo de bacteria más eso. Las que va a ser más frecuente en la etiología, ¿no?, de la sinusitis bacteriana aguda. Ahora, en su epidemiología, lo que hay que tomar muy en cuenta es que mencionan igual también de la sinusitis bacteriana aguda, en base más que todo en pacientes pediátricos, frecuentemente en los que asisten a guarderías, como ven aquí, a guarderías, pacientes, digamos, que tienen hermanos menores que están en la etapa escolar, de 5 a 8 años, ¿no? Y los pacientes también que están expuestos o susceptibles al tabaco, y aquellos también que tienen una rinitis alérgica, ¿no? El epidemiología menciona. Y entonces otros pacientes también que su epidemiología va a ser por las inmunodeficiencias, por inmunoglobulinas como ser la inulina G o una subclase de inulina G, la inmunoglobulina A, aquellos que tengan fibrosis quística, una disfunción ciliar, paladar hendido, malformación anatómica, ¿no? El reflujo gastroesofágico, pólipos nasales, que serían como cuerpos extraños, no, luego cuerpos extraños, en este caso sería la zona nasogástrica, y también ahí podemos hablar también de la intubación endotraqueal, ¿no? Eso más que todo va a ser pacientes, digamos, que están en el área de terapia intensiva, ¿no? Que van a ser más frecuentes, que van a presentar esa multiresistencia a ya sea agentes bacterianos, ¿no? Pero eso más que todo de terapia intensiva va a ser. Eso pero lo vamos a hablar también más adelante. Ahora, en respecto a la patogenia que nos importa, cómo se va a producir la sinusitis, nuevamente va a ser como ser la congestión nasal, que es el catarro, ¿no?, las vías aéreas altas, lo que va a hacer que haya una obstrucción, ya sea bilateral o unilateral, en la que dice parcial o total de ostium sinusal, y puede ser éstasis de las secreciones, o sea, ella va a producir secreción purulenta, ¿no? Y va a disminuir dimensional el pH, como ven aquí, el pH, y puede que caiga, dice, la presión del oxígeno a nivel intrasinusal. Entonces lo que hace es esa área se empieza a colonizar, no es favorable, digamos, para que colonicen las bacterias. Entonces de esa forma va a producirse fenómenos inflamatorios más o menos. Aquí, como ven, esta imagen está un poquito más clara. Como ven, aquí siempre va a haber una retención de secreción, ¿no? En los senos paranasales, en este caso sería el seno frontal, ¿no?, el que va a aumentar la presión, dice, ¿no?, a nivel de esto. Es por eso que con la clínica al niño se le puede decir, digamos, que se inclina hacia adelante, entonces va a sentir presión, ¿no? Y esto va a producir, en este caso, edema, inflamación y también engrosamiento de la pared, ¿no? Y aquí menciona va a haber alteración de movimientos de los cilios, ¿no? En la metaplasia también, ¿no?, que va a hacer que, por eso va a haber más producción de moco, ¿no?, en respuesta a eso.
Menciona también que en la bibliografía que la nasofaringe supuestamente van a tener algunos gérmenes que va a ayudar, dice, a eliminar con más fácilmente, pero dice que el edema y la inflamación va a persistir. Entonces, lo que quiero que se les quede aquí es más que todo que en la sinusitis siempre va a haber esa área, digamos, en el caso del el área neumática del seno frontal, va a haber edema, inflamación y engrosamiento. Siempre eso es más que todo en la patología. Ahora vamos a pasar a seguir la patogenia, vamos a seguir un poco hablando. En esta parte, en esta imagen no se ve muy clarito, lo voy a cortar muy lejos. En esto va a haber también, como ven, la inflamación, ¿no? Va a provocar alteración del transporte mucociliar, ¿no ven? Lo cual va a ser debido a una metaplasia del epitelio ciliado. Metaplasia epitelio ciliado y va a producir más que moco y de esa forma va a haber un bloqueo adicional, ¿no? Entonces aquí también un poquito vamos a ir hablando más adelante cómo va a ser, vamos a diferenciar un resfriado común de una sinusitis. Pero primero hay que hablar de la clínica, ¿no? Las medicaciones, supuestamente en los niños, diré en el área de en los niños o adolescentes, normalmente dice que su sintomatología es inespecífica, ¿no? Normalmente. Entonces el paciente puede presentar fiebre, va a presentar congestión nasal, halitosis, va a presentar tos diurna más que todo. Más que todo en el área de pediatría vamos a hablar, va a presentar dolor en los dientes o en el maxilar. También presión, ¿lo ve? Como le dije, se le puede decir al niño que se inclina hacia adelante, entonces va a presentar presión, ¿no? En el seno frontal o si se le hace presión en los senos maxilares, ¿no? Pero mencionan que los niños en el área de pediatría normalmente no presentan cefalea, dice. No hay ese signo. No hay cefalea, tampoco hay dolor facial, menciona. Entonces, solamente van a presentar presión, pero cuando se inclina. Mientras en los adultos sí va a haber presión como tal, o sea, se le puede hacer, ¿no? La palpación en el área de los senos, entonces sí va a haber presión al palpar. Pero en el otro, solamente el paciente se inclina, entonces recién va a sentir presión, pero después no. Y después hay que tomar aquí en cuenta la anatomía, como hemos mencionado más antes, ¿no? El seno frontal, los senomoidales, el seno maxilar, los senos paranasales, ¿no? Aquí, como ven, como dice, dolor y impresión frente a las mejillas, nariz, entre los ojos, ¿no? Esto sí va a ser propio del adulto, pero en los niños no va a haber tampoco dolor de cabeza. Pero sí va a haber fiebre, va a haber halitosis, ¿no? Falta de gusto o olfato, anosmia. Y normalmente aquí lo más importante es que los síntomas graves que después de los síntomas principales que va a llevar a una sinusitis bacteriana aguda es la fiebre, la congestión nasal pero purulenta de 3 a 4 días y la tos diurna que va a durar más o menos 10 días, dice, o mayor a 10 días. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta estos criterios convencionales para el diagnóstico de sinusitis sobre la base de la presencia de en este caso podemos recordar, ¿no? Un poquito los criterios con el examen que hemos dado el domingo. ¿Se acuerdan que de la fiebre reumática era 2 síntomas mayores y un síntoma mayor y 2 menores? Entonces pueden recordarse con eso, ¿no? Aquí igual también es lo mismo, pero aquí sus síntomas mayores y menores no es lo mismo, ¿no? En esos, los síntomas mayores que vamos a tomar en cuenta, como dicen los criterios, no hay que ser 2 mayores y un menor, ¿no? O diré 2 menores. Entonces, los síntomas mayores sí va a estar evidente la secreción nasal anterior pero purulenta, entonces es una sinusitis. La secreción nasal posterior purulenta o puede ser coloreada, ¿no? Y la congestión o obstrucción nasal, va a haber congestión de presión facial, más que todo en adultos, dolor o presión facial. Y posmia, anosmia, ¿no? Y fiebre. Esto siempre es propio, ¿no? De una sinusitis aguda, un poquito ya más complicada. Y los síntomas menores, menciona que siempre va a ser la cefalea, va a haber dolor a la presión, ¿no? O de presión del oído, va a haber halitosis, va a haber dolor dental, más que todo en los pediátricos es muy frecuente esto, va a haber tos, puede ser mayor a 10 días, va a haber fiebre, en esto más que todo en la sinusitis subaguda o crónica, la más grave, y astenia. Entonces, es importante, ¿no? Si de aquí, digamos, el paciente va a presentar secreción nasal anterior purulenta, más fiebre, digamos, entonces nos puede acercar el diagnóstico de que tiene paciente sinusitis, ¿no? Y más de aquí, digamos, que presente dolor dental, entonces es una sinusitis, sea, podemos dividir si es aguda o crónica por la duración, ¿no? Ahora, respecto al diagnóstico, aquí en el diagnóstico sí que vamos a tomar en cuenta la sinusitis bacteriana aguda, que va a ser lo más frecuente, pero hay que tomar aquí en cuenta que para que se produzca una sinusitis aguda, bacteriana aguda, siempre dice que va
predisponerse, o sea, a una infección vírica. Primero tiene que haber una infección vírica para que haya una sinusitis bacteriana aguda. Entonces, en la clínica menciona, digamos, el paciente, los signos comunes es tos, y luego es congestión nasal, ¿no? Entonces, el paciente, digamos, si presenta su sintomatología y, digamos, no por más de 10 días dice que no mejora, aún digamos que esté recibiendo antimicrobianos, entonces va a pasar a la fase de una sintomatología más grave, que sea, va a haber fiebre, 39 grados centígrados, va a haber rinorrea purulenta de 3 a 4 días, entonces ya es una sinusitis bacteriana aguda, ¿no? Se ha complicado con eso, pero más antes era vírica, porque solo había tos y solamente había rinorrea y es, más que todo eso, ¿no? Los dos síntomas principales, digamos, para que llegue una sinusitis. Pero en el caso que estaríamos hablando de una infección vírica como tal, normalmente el paciente va a presentar rinorrea clara, va a presentar congestión nasal, pero no purulenta, siempre va a ser clara, y va a presentar también fiebre, pero la fiebre va a ser siempre a inicios, nunca va a ser después de esos otros síntomas, ¿no? Entonces, eso podemos un poquito diferenciar, ¿no? Con la sinusitis. La sinusitis crónica aquí es lo mismo también. Va a presentar el paciente tos, va a presentar también rinorrea, también va a presentar congestión nasal. Pero aquí solamente lo que varía de los demás, ya sea de vírica o de la sinusitis bacteriana aguda, es el tiempo, la duración que va a persistir, dice 90 días. ¿No ve? Va a ser más que todo porque los síntomas respiratorios son persistentes, digamos que anteriormente, el anterior mes, digamos, se ha internado por la misma patología y ha vuelto, digamos, otra vez, digamos, a internarse, ¿no? Entonces ya es una sinusitis crónica como tal, en el área, digamos, de un paciente pediátrico, ¿no? Digamos que está siendo internado. Entonces hay que ver también los antecedentes, es bueno entonces preguntar, ¿no? La anamnesis, es importante la anamnesis y el examen físico, ¿no? Más que todo la anamnesis, ¿no? Hacer un buen interrogatorio, ¿no? En el caso, como estamos en el área de pediatría, entonces hay que hacer más que todo a la madre, ¿no? Y entonces, según eso podemos llegar al diagnóstico, podemos hacer por medio de otros estudios que nos va a ayudar, digamos, a llegar a un diagnóstico preciso, o también para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no ve? Entonces, en esto vamos a pasar al cultivo del aspirado, como ven aquí. El cultivo del aspirado más que todo va a ser para los pacientes que van a presentar una sinusitis micótica. Dice que es el estudio más exacto, más claro, por así decirlo, o el único que nos va a dar a conocer. Más que todo esto dice que no se puede hacer en pacientes que están inmunocompetentes, pero sí en pacientes inmunodeprimidos va a ayudar este cultivo del aspirado. Y en la endoscopia rígida nasal lo que se va a tomar es una muestra, ¿no? Del material. Del material del seno, entonces de esa forma lo que se va a hacer es obtener en sí, esto dice que nos va a dar más pruebas positivas como tal, más que el cultivo del aspirado, pero aquí se va a tomar, como dicen, ¿no? Material del seno, digamos una muestra en sí, ¿no? Como ven aquí, está tomando una muestrita para tomar. Y luego el otro, en los diagnósticos también que podemos tomar en cuenta para diagnosticar si tiene paciente sinusitis, es radiografía simple de senos, como deshecho por la técnica de Cadwell, ¿no? O también puede utilizarse de Waters. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pedir un estudio para seguir radiografía simple de senos, ¿no? Para ver los senos, ¿no? Para ver en qué área, digamos, está más comprometida. El otro que hemos visto era una sinusitis a nivel del maxilar, ¿no? Izquierdo. En aquí, como ven, están los senos frontales, los senos humoidales, los senos maxilares. Nuevamente estas áreas, como son neumáticas, van a ser translúcidos, ¿no? Va a pasar la luz, pero cuando están afectadas, están inflamadas, nuevamente va a haber una opacidad, ¿no? Como ven, aquí también igual están los senos frontales, aquí también están los senos maxilares, pero como ven, aquí el maxilar inferior está comprometido, ¿no? Hay una opacidad. Y aquí luego también vamos a tomar otro estudio importante, que es la tomografía computarizada. En aquí también nos va a ayudar mucho, ¿no? A determinar, más que todo, aquí como ven, aquí igual también las áreas afectadas, igual siempre va a haber una opacidad, ¿no? Va a estar inflamada el área. Pero basta con la radiografía simple, ¿no? O sea, también, en el cual, digamos que si queramos un estudio más profundo, podemos utilizar una tomografía computarizada o una resonancia magnética, aunque en el caso de la resonancia magnética es un poquito más caro, ¿no? Es más detallado, pero es más alto el costo, ¿no?
Bueno, ahora pasamos al tratamiento, que es lo que más nos interesa. Menciona aquí algo que hay que tomar en cuenta, que no está muy claro, dice, si el tratamiento antimicrobiano va a ser útil. Entonces se ha tomado tipo como estudios, uno ha sido el estudio placebo, aquí, que se recupera sin antimicrobianos, y otros tratamientos alternativos, como ven aquí, y sin respuesta al tratamiento en el caso que 3 días, digamos, se le hayan administrado y no ha respondido, entonces hay que elevar la dosis. Entonces ahorita vamos a hablar de los placebos. Según el estudio menciona que como placebo se les ha dado, o sea, un estudio a los niños y adolescentes para recuperar, digamos, aquí dice que en esta parte se administra amoxicilina 45 miligramos kilogramo día, o puede asociarse una amoxicilina más clavulánico por 14 días. Mencionaban aquí que en este estudio los niños no presentaban mejoría como tal y tampoco reducían la baja escolar. Pero mencionaban que los adultos, en este placebo, como han empezado con esto, mencionaban que sí había una mejoría, pero en el día 7 y en el día 10 ya, no sé, volvía como tipo una recaída, ¿no? Entonces no era muy, este estudio muy evidente, ¿no? Entonces se ha optado, menciona en esta parte, que algunas veces cuando el paciente va presentando sinusitis, una sinusitis bacteriana aguda, dice que es óptimo administrar antimicrobianos, pero a veces dice que en este caso también dice que los pacientes no necesariamente pueden recibir antimicrobianos, o sea, pueden recuperarse sin realizar este tratamiento, menciona. Y menciona que hay otros tratamientos alternativos que se puede tomar en cuenta. Puede ser el cefdinir, el cepodoxima, cefixima, cefuroxima, cetilo, levofloxacina. Estos 5 primeros que he mencionado son para niños menores, pero el único que se utiliza para niños mayores va a ser el levofloxacina. Son tratamientos alternativos, ¿no? Pero esto más que todo va a ser en pacientes alérgicos. O sea, que sean, digamos, que estos placebos, digamos, no sean, digamos, tengan alguna una afección, ¿no? Digamos, cuando toman por vía oral esto. Entonces, esto sí se dan pacientes que son alérgicos a esos medicamentos. Y luego aquí mencionamos que en el caso, digamos, que mi paciente, digamos, él dice que el tratamiento inicial o de primera línea va a ser la amoxicilina de 45 miligramos kilogramo día, pero en el caso, digamos, que se le haya administrado a ese paciente y entre los 3 días no ha respondido, no ha habido respuesta, dice que en este caso hay que elevar la dosis. Entonces hay que administrar amoxicilina, pero asociado con el clavulánico de 80 a 90 miligramos kilogramo día. En el caso que no responda a los 3 primeros días. Y se puede administrar también, dice, ceftriaxona, 50 miligramos kilogramo intravenoso o intramuscular. Más que todo esto va a ser en pacientes que tienen sinusitis a nivel del seno frontal. Menciona que esto va a ser porque pueden presentar complicaciones intracraneales, entonces hay que administrar ceftriaxona por vía intravenosa, ¿no? Entonces esto se puede más que todo esto, ¿no? El sinusitis en el seno frontal. Luego hay que tomar en cuenta también aquí algo bien importante que mencionaba en el tratamiento, que yo también no sabía, que dice que ya no están indicados la citromicina, ni tampoco ni trimethoprim, sulfametosol, por su elevada prevalencia, por su elevada también resistencia a los antibióticos. Entonces esto ya está descartado, dice. Que yo lo que antes había en la época de la pandemia, la citromicina no me ayudaba supuestamente para prevenir en sí las secuelas del COVID. Se utilizaba, ¿no? Por 5 días, o sea, citromicina de 15 miligramos por día. Pero ahora he visto que también a veces en las farmacias nuevamente les dicen, no, me estoy con resfriado, y lo que primero les dan es trimethoprim y su bromometasona, ¿no? Entonces yo también no sabía que estaba ya está un poquito descartada por la elevada resistencia a los antibióticos, ¿no? Como tal. Entonces esto hay que tomar muy en cuenta, chicos. Esto por eso le he puesto en rojito. Entonces, normalmente estos medicamentos toditos van a ser por vía oral, pero el único que va a ser por vía intravenosa o intramuscular va a ser la ceftriaxona. Luego aquí vamos a ver un algoritmo para el tratamiento. Menciona los síntomas y signos que vamos a ver, ¿no? En el A menciona persistencia o sin mejoría, ¿no? ¿Se acuerdan que dice mayor a 10 días, que va a llevar a una sinusitis bacteriana aguda? Luego aquí dice la B, que son intensos, ¿no? De 3 a 4 días. Luego otro menciona que es el empeoramiento o doble enfermedad, ¿no ve? A veces hay, no sé si he visto que a veces estamos, digamos, pasando por un curso de una infección vírica, pero después pasamos a una bacteriana. Entonces, ¿qué si no? Y aquí hay que tomar muy en cuenta los riesgos de la resistencia. Va a haber resistencia a los antibióticos, depende de la edad, ¿no? Aquí menor de 2 años, mayor a 65,
pacientes que asistan a guarderías, antibióticos, o sea, que haya anteriormente, ¿no ve? Haya recibido, aunque haya ingresado a un hospital, se haya internado, ¿no ve? A los 5 días anteriores, ¿no? Y la esposa había habido conmovilidades, menciona, inmunodepresión, inmunodepresión. Esos son los riesgos de la resistencia, ¿no? A los antibióticos, en la cual, digamos, puede que estos riesgos no tenga. Entonces, si no tiene, se inicia el tratamiento de primera línea, que va a ser amoxicilina. Y en esto, en el caso que haya un riesgo de estos, ¿no? Como tal, va a ser, sí, se va a iniciar el tratamiento de segunda línea, menciona. Eso lo vamos a ver en el cuadro más siguiente, y son el algoritmo nomás. Entonces aquí dice que en la primera línea la mejoría va a ser de 3 a 5 días, pero después de que mejorarse la sintomatología debe completarse, ¿no? 5 a 7 días el tratamiento antimicrobiano. Entonces se tiene que seguir, ¿no? Y después aquí menciona el tratamiento sin mejoría, después de 3 a 5 días puede ampliar la cobertura y cambiar y ser una clase diferente de antibiótico, ¿no? En este caso digamos que no ha realizado el efecto así con la amoxicilina, entonces puedo optar por otro medicamento alternativo, depende, ¿no? Si el paciente es alérgico o no alérgico. Y en aquí mencionamos, si la mejoría después de 3 a 5 días me repite un poco, ¿no? Y completa de 7 a 10 días. Ya sea si tenga un riesgo de existencia sí o no, entonces siempre se va a completar, ¿no? El tratamiento hasta los 10 días. Luego, si hay una mejoría, menciona igual, ¿no? Que va a completarse. Y aquí menciona para desviar a los especialistas, en el caso, digamos, que haya recibido un paciente todo el tratamiento, ya sea no alérgico o alérgico, o no haya respondido los 3 primeros días, entonces dice que sí, o sea que en ese caso derivar al especialista. Eso lo que va a hacer el especialista, va a tomar muestra para el cultivo, para ver la sensibilidad, ¿no? Entonces va a pedir una tabla, una resonancia semántica para investigar causa, en este caso sería no infecciosa, ¿no? Complicaciones supurativas. En sí, la TAG y la resonancia magnética nos va a dar, o sea, la causa, pero no nos va a decir cuál va a ser el agente infeccioso. Entonces, en ese caso, tiene que ser el cultivo del exudado, ¿no? Sinusal o meatal para tratar específicamente el patógeno. Entonces, esto vamos a hablar del tratamiento. Entonces, como se ha dicho anteriormente, el tratamiento ya si no ha funcionado por vía oral nada, entonces dice que también se puede optar por analgésicos, descongestionantes, histamínicos. En descongestionantes sería aquí el más conocido la fenilefrina, el histamínico, los histamínicos también se recomienda, dice que en el caso de sinusitis que tenga componente alérgico, ¿no? Y en este caso dice que esto dice que no es bueno administrar a un paciente o tratarlo en el caso que tenga sinusitis bacteriana aguda con estos, no. Y en el caso que se pueda emplear lavados nasales con solución fisiológica o esteroides tópicos, menciona que va a producir una vasoconstricción, entonces no, todavía está en estudio. Entonces solamente hay que saber ahorita que el tratamiento siempre va a ser netamente antimicrobiano y a veces también no es necesario administrar, ¿no? Y aquí vamos a ver en este cuadrito que es importante que sepan el régimen antimicrobiano de la rhinosinusitis bacteriana aguda en niños. La primera línea, como les dije, es la amoxicilina, pero me olvidé decir, estaba asociado al del clavulanato, que es 45 miligramos kilogramo día, vía oral, 2 dosis. Y aquí, como ven, la alergia a los beta-lactámicos, en el caso que el paciente presente hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, dice que se va a administrar, ¿no? La tipo 1, levofloxacino, y si hay hipersensibilidad, pero no tipo 1, entonces va a ser la clindamicina, ¿no? Y aquí están sus respectivas dosis, hay que saber eso. La cefixima también, ¿no? 8 miligramos. Y luego, en el caso que mi paciente presente un riesgo, ¿no? De resistencia al antibiótico o que haya fracasado el tratamiento inicial, en el caso sería con la amoxicilina. Entonces hay que administrar amoxicilina, pero asociado, ¿no? Con el clavulanato y solamente la clindamicina. En el caso de mi paciente presenta una infección grave que requiere ingreso hospitalario, más que todo esto siempre va a ser intravenoso, ¿no? Entonces, en este caso va a ser levofloxacino, ampicilina, ceftriaxona, como mencionó, ¿no? Cefotaxima y levofloxacino. Estos 4, ¿no? Más que todo para infecciones graves y que tengan sí o sí un ingreso hospitalario. Entonces aquí es importante saber más que todo el tratamiento a primera línea inicial, ¿no? La dosis diaria y la segunda línea que va a ser igual, ¿no? Amoxicilina, pero aumenta aquí la dosis, ¿no? En el caso que haya habido, digamos, no haya respondido al tratamiento de primera línea, entonces se eleva la dosis, ¿no? Por eso aquí de 45 a 90 doble la dosis. Ahora vamos a pasar la tablita de indicaciones. En el caso que, como se ha dicho, el paciente no ha recibido, o sea,
no respondía a ninguno de los tratamientos antimicrobianos, entonces tiene que seguir por estas indicaciones para que sea derivado a un especialista, en este caso el otorrinolaringólogo o el oftalmólogo. Entonces, aquí lo que vamos a tomar en cuenta va a ser una infección grave. O sea, mi paciente ya tiene síntomas graves, en este caso sería la fiebre, ¿no? Que persiste, va a ser mayor a 39 grados centígrados, y en la órbita va a haber edema, va a haber cefalea intensa, trastorno visual, diplopía, pues también ahí, alteración de estado mental, o sea que tenga signos neurológicos, signos meningios. En los signos meningios no te va a ser vómito y cefalea, ¿no? En las infecciones recalcitrantes dice que con ausencia de respuesta a ciclos de prolongación tratamiento antimicrobiano también va a ser para una indicación para que sea derivado al especialista. En mi caso que mi paciente está inmunodeprimido también. Y esto sería los múltiples problemas médicos que podría poner en peligro la respuesta al tratamiento. En este caso sería que mi paciente tenga insuficiencia hepática o insuficiencia renal o hipersensibilidad a los antimicrobianos, ¿no? Que tenga alergia y trasplante de órgano, mencionó. Y los patógenos poco habituales o que tengan resistencia, mencionó. En mi caso, mi paciente no ve más que todo indicación de derivación especialista, siempre es que el paciente si tiene sinusitis micótica tiene que ser derivado. Eso puede estar asociado, ¿no? Como se acordaban, el agente importante era el hongo Aspergillus, ¿no? Y la infección nosocomial, ¿no? Que se, digamos, la adquiere en el hospital, efectos anatómicos que causa obstrucción, requiere intervención quirúrgica, ¿no? Mencioné, por pólipos nasales, y muchos episodios recurrentes de rinosinusitis bacteriana aguda, ¿no? Entonces ya este paciente ya presenta una sinusitis crónica, ¿no? De 3 a 4 episodios por año, entonces es importante saber la sinusitis crónica, ¿no? La duración. Y la rinosinusitis crónica con o sin pólipos, o que el paciente también presente asma, ¿no? Aquí podemos recordar un poquito del tema, ¿no? De Carlita, que es el asma, y con las exacerbaciones recurrentes de rinosinusitis bacteriana aguda, menciono. La evaluación de la inmunoterapia con rinitis alérgica. Entonces, todas estas son indicaciones que hay que saber para que el paciente pueda ser derivado, ¿no? Al especialista. Entonces, aquí las complicaciones que va a estar muy frecuente en la sinusitis van a ser dos, va a ser intracraneales y complicaciones orbitales. Las complicaciones orbitales, las primeras conocidas, la más frecuente va a ser la celulitis periorbitaria, en la cual el paciente va a presentar eritema y tumefacción, en la cual aquí su tratamiento va a ser drenaje quirúrgico netamente. Luego está la celulitis orbitaria, que el paciente va a presentar una proptosis, una quemosis, disminuye la agudeza visual, diplopía, doble visión, en la cual aquellos pacientes antes que presentan toda esta sintomatología dice que tienen que recibir sí o sí lo primero tienen que recibir antes ese derivado antibiótico de antimicrobianos por vía intravenosa. Luego, esos son los más importantes, ¿no? De las complicaciones orbitarias. En aquí esta imagen también mencionan, ¿no? Absceso perióstico, absceso orbitario, pero esto no mencionan en eso, ¿no? Entonces solamente quería que se enfoquen en celulitis orbitaria o celulitis periorbitaria. Luego las complicaciones intracraneales, en aquí sí va a haber absceso epidural, va a haber epiema subdural o absceso subdural, va a haber absceso cerebral, va a haber trombosis del seno cavernoso. En las complicaciones intracraneales, entonces hay que tomar muy en cuenta los signos neurológicos y los signos de hipertensión. En los signos neurológicos normalmente va a ser, el paciente va a presentar una alteración del estado mental como tal, rigidez de nuca, cefalea intensa, y en el caso de las signos de hipertensión va a presentar vómitos, va a presentar también cefalea más creo que era. Sí, cefalea. Entonces, pacientes mencionan que tienen que recibir sí o sí estos, aquí estos los antimicrobianos, pero en este caso por vía intravenosa, pero estos son antimiraxima, tienen que recibir pacientes con complicaciones intracraneales. En el caso que tenga signos neurológicos, tenga signos de hay que pedir el estudio que sería la tomografía computarizada de encéfalos, senos y órbita.
Las orbitarias va a ser la más importante, va a ser EMA, ¿no? En la parte pues, a nivel perióstico, ¿no ve? Va a haber una tomografía, ¿no? Nuevamente dice que esto se divide. Normalmente va a ser, el paciente normalmente va a presentar una lesión inflamatoria como tal, en la cual el ojo, como ven aquí, el ojo derecho está desplazado, ¿no ven? Por el mucosele. Y entonces lo que debe hacerse aquí es más que todo un proceso, una intervención quirúrgica, ¿no? En la cual van a hacer, también el paciente va a presentar, no me acuerdo que era diplopia, ¿no ve? Doble visión. Entonces esto también necesita una intervención, en este caso quirúrgica también. Y como también en el caso del tumor de POT, más importante el tumor de POT, ¿no? Y en el caso de la prevención, hay que tomar en cuenta el lavado de manos es importante. Creo que con todos casi siempre el lavado de manos, hasta en la parte de COVID, ¿no? En esa época. Y también en el caso de sarampión y lo que hemos hablado de estos temas, siempre el lavado de manos es importante en la prevención, ¿no? Luego también la inmunización, ¿no? La inmunización menciona que tiene que ser anual, en este caso ya sea por la influenza o por la gripe estacional. Y también hay que tomar en cuenta la quimioprofilaxis, menciona. La quimioprofilaxis nuevamente puede ser con oseltamivir o zanamivir, menciona la bibliografía de Nelson. Y también aquí, como ven la imagen, también estaba muy dinámica. También podemos prevenir también, ¿no? Que en este caso la parte de los niños y adolescentes, como no en esa época, digamos, como ahorita en la edad que se encuentran, no fuman, pero no hay que evitar que sean expuestos, ¿no? Porque lo produce sensibilidad, ¿no? No fumar y evitar el humo de segunda mano, menciona. Evitar el contacto. Eso es importante también, ¿no? En el caso que en estos sinusitis hay que evitar, digamos, el paciente si está pasando por el cuadro, digamos, hay que aislarlo un poco, ¿no? Hay que evitar también el contacto. En este caso, más que todo, en los niños de menores de 2 años, ¿no? Que asistan a guarderías o que tienen hermanos en edad, que están en la parte de edad escolar, ¿no? Entonces hay que evitar mencionar eso y solamente sería eso. Lavado de manos, inmunización, también realizar importante la quimioprofilaxis y también evitar, ¿no? El contacto con otras personas que estén infectadas o resfriadas. Y más que todo en la época ahorita que nos encontramos que ya está pasando en el invierno, entonces hay que inmunizarse. Y solamente, a veces preguntitas, a ver, solamente es para recordatorio esto nomás. Como en mi compu se arruina, no he podido encontrar preguntas de la residencia en sus del este. Entonces no es que me busca bien. Entonces les voy a hacer 2 preguntitas más, chicas. En esto, o antes que entre las preguntas, ¿tiene alguien algo que quiera hablar? No sé. Este tema no está tan complicado también. Espero bien y poco saber el tratamiento y la clínica y los agentes etiológicos, ¿no? Chicos, ¿están ahí o se han dormido? No, estamos aquí. Ya, bueno, gracias Mela. Agradecerle a Mela por su presentación. Ha estado muy didáctica su presentación. Agradecerle por Oye, más que de sinusitis. A ver, ¿quién se me responde? ¿Qué fármacos no están indicados debido a su elevada prevalencia? Gracias, bueno, les voy a preguntar, chicos, he hecho 2 preguntas. No están indicados, es importante saber esto, ¿no? ¿Qué? Sería la citro y la sulfamida. Ya, ni siquiera me vas a dejar leer todavía. Ya, pero ¿qué fármacos no están indicados debido a su elevada prevalencia y resistencia a los antibióticos? Sí, está bien, la citromicina y el la trimetoprim y sulfametosona, ¿no? Aquí me ha faltado poner el AD, está bien, ¿no ven? Porque aquí he puesto citromicina y trimetoprim para hacerles variar. Sí, pero es la D. Ahora, son patógenos bacterianos que producen sinusitis bacteriana aguda, excepto. ¿Que alguien sabe? Esto está facilito. Creo que es que es importante saber los agentes etiológicos. Porque aquí en la pregunta ya está diciendo patógenos bacterianos, todos son bacterias menos el aspergillus. Es un hongo.
pero se puede producir sinusitis micótica, ¿no? Y eso nomás, chicos, eso. Después, gracias. Gracias, Mela. Bueno, agradecer la exposición de Mela nuevamente. Ha estado bien didáctica la exposición. No sé si el foro está abierto, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna recomendación?